a la roca de Betel. Mi mandato, dice el Señor, es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Contigo soy más fuerte, mi corazón late por adorarte. Cuando el mundo falla y estás tú, mi luz, mi camino, mi Padre Jesús. Cuando siento que no puedo más y las fuerzas no me alcanzan, cuando el miedo me hace renunciar, cuando el camino se me hace oscuro, cuando me pierdo y no encuentro el rumbo, cuando en la vida todo me pesa y las dudas se adueñan de mi cabeza. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Tengan una bienvenida a el último estudio de Daniel. Del libro de Daniel, claro que sí. También le damos las gracias por acompañarnos, por querer aprender un poco más de la palabra de Dios con nosotros. Y bueno, esperamos que así como ha sido de gran bendición para nosotros este libro, también lo pueda hacer para ustedes. Es nuestra oración. Bien. Como lo decía mi esposo, ya esta es la última lección de este fabuloso estudio, donde en realidad hemos aprendido muchas cosas de parte de Dios que pronto en un principio no pensábamos, ¿no? Que se pudiera recibir tanto de este libro profético. Y es triste porque hay muchas personas que por el prejuicio, por temor o por simplemente desidia no le interesan estos temas, porque piensan que estos temas son como muy duros, como muy... Se tiene como mucha prevención. Sí, como que no fueran importantes en un momento dado, y entonces desafortunadamente no muchas personas se deleitan con esto, pero la verdad es que en cada capítulo se aprende muchísimo. Y si no es con nosotros, pues ojalá lo pudieran ver con otras personas, porque es que el material y todo lo que saca Dios en este libro es algo maravilloso, no porque lo hagamos ni como un cliché, sino que sí, de verdad es... Y lo más importante también, ¿no? Es que son cosas que podemos empezar a aplicar en nuestra vida diaria. Eso no es algo de llenarnos de conocimiento, esto no es de conocimiento, es de vida, y es una llamada de atención, ¿no? Como claro, para una preparación. Y mira que hay mucha gente que anda con temor en las calles a toda hora, como con esa incertidumbre de pronto de la muerte, ¿no? Y mucha gente no le pregunta, bueno, ¿y usted cuando muera para dónde va? ¿O usted qué piensa que hay después de la muerte? Y la gente le dice a uno, no sabe o no quiere saber o simplemente tiene miedo. Hay mucha gente que está a puertas de la muerte y está temerosa y todo porque no sabe dónde. En estos estudios, en la lección pasada hablamos acerca de la resurrección desde el Antiguo Testamento, cómo Dios habla de la resurrección y que todo, y que va a haber una vida después de esto. La esperanza, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno estudia estos libros, lo que le da a uno es esperanza y uno sabe de que es que esto no es todo. ¿Sí? Esto no es todo, entonces no es tan aburridor, sino que verdaderamente uno tiene digamos, una esperanza, como una ilusión de que esto va a ser diferente, de que la maldad va a llegar a su fin, de que vamos a vivir tiempos bonitos, tiempos buenos, tiempos agradables. Si usted ha tenido momentos ricos con Dios y que se ha sentido que Dios le ha tocado a usted, que usted se siente como que, wow, gracias Diosito por esto que estoy viviendo. Eso es una minúscula de lo que Dios promete de que se va a vivir en la eternidad junto con Él. Bueno, nuestra lección del día de hoy tiene como título Tiempos Finales. Yo creo que este es un tema que hemos estado recalcando, ¿no? No les dé miedo. En las últimas 3 lecciones. No les dé miedo que los tiempos finales son mejores, hombre. O sea, cuando uno
de verdad uno tiene la ilusión de poder tener un tiempo con Dios, es bendición, es esperanza, es rico. Bueno, entonces vamos al grano. Gana como el dermatólogo. Vamos a leer Daniel 12 del versículo 5 al 7. Dice así: entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Amén. Acordémonos que este es un solo tema desde el capítulo 9. Ha venido muchos acontecimientos difíciles. Daniel le está diciendo, le está preguntando, bueno, ¿y cuándo va a terminar, a terminar esta situación difícil? Entonces, el que estaba en el medio, dice, levantó sus manos en juramento y acaba de decir eso. Sí, porque en esos versículos, ¿no?, que acabo de leer, podemos decir que con seguridad, lo dice claramente allí, había dos ángeles, y al que se llama en esta versión el hombre que estaba vestido de lino fino en medio del río. Para nosotros, o sea, lo distinguen diferentes a los otros dos seres, ¿no? Como lo dijimos anteriormente, ese ser en medio del río es Jesús. Acuérdense de la aparición en el capítulo 10, fue que hablamos, creo que fue en el 10, cuando se aparece, cuando él tiene esta visión en el río y ve precisamente, ve esa aparición de un hombre vestido de luz, que lo comparamos con el mismo Jesús cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Bueno, recordemos también que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, aquí vemos que Daniel está de regreso a ese río que mencionamos, lo decías ahorita en el Daniel 10:4. Las visiones de Daniel, lo hemos recalcado del capítulo 10 hasta el 12, todas estas sucedieron mientras Daniel estaba parado al lado del río. Por eso decimos que cuando empezamos el 10, el 11 y el 12, es porque han sido como una secuencia. Es que tú me dijiste ahora que me iba a escuchar de pronto el estómago y te me está haciendo. Ay, Dios mío. Este tiene ¿dónde profecía? Bueno, y vemos que, y dijo uno de esos al varón vestido de lino, que ya nosotros relacionamos que es Jesús: ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de estas cosas? Al parecer, pues estos otros varones del lado del río eran ángeles, como lo hemos estado diciendo, y vemos que un ángel le pregunta al otro, no para el beneficio de él, no para que solamente él entendiera, sino para darle como esa respuesta a Daniel y también a nosotros hoy en día, ¿no? Es para nuestro beneficio. Claro, porque es que mire que cuando se están pasando momentos difíciles, uno dice, pero ¿cuándo será el tiempo del fin? O sea, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a terminar esto? Porque es que lo que uno ve es un panorama desolador, o sea, cada vez más situaciones difíciles, tanto económicas como mundiales, de política, los políticos cada vez más corruptos, más daño se hace a la gente, ya muchas veces no hay seguridad social. Bueno, en fin, hay un mundo de enredos que de verdad uno ve hacia el futuro y uno dice, bueno, gracias a Dios el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ha tenido bien y no estamos pasando esas necesidades, pero uno ve alrededor y uno ve más gente en la calle, más indigencia, o sea, es bien duro, bien triste el panorama
Entonces, lo que Daniel, después de que le da esa visión, dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y esa respuesta que el ángel está precisamente buscando también, le pregunta a ese hombre, es para el beneficio, o sea, para darle ese gusto a Daniel esa respuesta y también para nosotros hoy en día. Amén. Pero también dice de que ese hombre alzó su mano derecha e izquierda, o sea, alzó sus manos y juró por el que vive por los siglos. En un juramento solemne, ¿verdad? Un ángel anunció que el tiempo de tribulación duraría, ¿qué? 3 años y medio, que es lo equivalente a tiempos y la mitad de un tiempo. Yo creo que parte de eso lo explicamos como más detalladamente anteriormente. La predicción, o sea, estaba enfatizada por un juramento solemne y por el milagro, ¿no? Que acompañaban esas palabras del que estaba sobre el río, estaba parado en el río, que decimos que es Jesús. Mira que también Jesús anduvo en el agua, ¿te acuerdas? Sobre el agua cuando le dijo a Pedro que viniera. Entonces dice que ese ángel caminó en el agua cuando él le dijo al otro ángel y a Daniel que estas cosas sucederían dentro de un periodo de 3 años y medio. O sea que ese tiempos y mitad de un tiempo. Este periodo de 3 años y medio es bien conocido en otros pasajes y lo hemos nombrado también de las diferentes profecías bíblicas que encontramos. Amén. Y mire que ahí cuando habla del hombre que está vestido de lino, en algunas versiones de pronto hablan como de un ángel. Y de pronto muchas personas hablan como un ángel. Pero acuérdate que también a Dios se le ha hecho el ángel de Dios, se le apareció el ángel de Dios. Y cuando se habla del ángel de Dios, normalmente en el Antiguo Testamento se está hablando es de Jesús, el ángel de Dios. Él era cuando estaban en el lago de fuego y había un tercero como el hijo de los dioses. O sea, siempre que se ha tratado a Jesús o que ha aparecido Jesús, siempre se ha hablado como el ángel de Dios o como el hijo de los dioses o del hijo de Dios. En fin, ese término de ángel sería como el ángel de Dios. El ángel de Dios. Si recordamos, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces aquí vemos también que lo describe como un periodo donde los santos son puestos en las manos ¿de quién? Del anticristo. Esto nos lo hablaba Daniel 7:25, que ya lo estudiamos. Si no viste este capítulo en YouTube, puedes encontrar el playlist, ¿no? Playlist de Daniel. De Daniel. Y ahí está. Luego también en Daniel 9:27 nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y la describe como ese periodo, ¿no? Entre el quebrantamiento del pacto por parte del anticristo con Israel y el establecimiento y el levantamiento de la abominación desoladora. Acordémonos que van a haber 3,5, están profetizados 13,5 años de paz, que es cuando va a ser un pacto con el anticristo, con el israelita y con la mayoría del mundo. Y después, cuando viene la abominación, o sea, el sacrilegio que va a haber en el templo, que fue lo mismo que hizo Antioquio en el pasado, entonces se va a romper ese pacto y ahí es donde ellos van a tener esa quitada, esa venda, y ellos se van a dar cuenta de que verdaderamente el Mesías sí vino hace más de 2000 años y que fue Jesucristo, y ahí es donde el pueblo de Israel recibe a Jesucristo como Dios y Salvador en un solo día, así como fue nación en un solo día, también todos se van a convertir en un solo día. Así es. Bueno, algunos dicen, son cosas que podemos leer, que el anticristo lo más seguro es que sea judío,
porque los israelitas difícilmente harán pacto con un gentil. Además, ellos, tú lo decías ahorita, ellos están esperando al Mesías, pero no de pronto al Mesías, Hijo de Dios, que los libere de la muerte eterna y venga a solucionar el asunto como más grave que de la humanidad, que es el pecado, sino que ellos están esperando, como en esos tiempos que llegó Jesús, un Mesías que sea un líder político, que los libre de los problemas que se den en el mundo en este momento, ¿no? Y por eso también muchos aseguran que el anticristo se asemejará a un salvador para Israel, pero por la paz temporal de 3,5 años que va a experimentar Israel y el mundo al principio de su gobierno. Amén. Que eso pues ha quedado como lo hemos hablado tanto que sí, yo creo que bien explicado, ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, dentro de las profecías en Ezequiel, y creo que básicamente en Ezequiel, no sé si Isaías también habla, cuando se habla de los tiempos finales o de los últimos días, que son los tiempos finales, se habla del anticristo como el sirio, ¿sí? El sirio, y es posiblemente lo que dicen muchos teólogos, es que puede ser un israelita nacido en Siria, el asirio, nacido en Siria, pero siendo Israel, o sea, siendo israelita. Entonces, ese es, digamos, como la única lógica que puede haber en ese momento, porque es que los judíos son muy radicales. Exacto. Y ellos no van a aceptar a cualquier persona como por encima de ellos, porque entre otras cosas ellos dicen que ellos son el pueblo escogido, y como lo decían en el Antiguo Testamento, nosotros o los gentiles en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Jesús eran como perros, o sea, ellos eran los hijos de Dios y las demás personas eran perros, y eso no teníamos salvación solamente para ellos. Entonces es muy difícil que los ultra ortodoxos, digámoslo así, judíos, vayan a aceptar a otra persona que no sea judía como una persona con quien ellos hagan pacto, como un salvador para ellos. Y mire que Jesucristo, a ellos no lo aceptaron a Jesucristo, fue porque Jesucristo no vino a derrocar el imperio romano. A acabar con el problema actual que tenía en ese momento. Tiempo, entonces, por eso ellos no creyeron. Ellos estaban pensando, y todos de una, tenían en su mente que el Mesías venía a solucionar el problema político, el problema social que había ahí, y no que venía a pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, ahí es la gran equivocación, y ese es el problema del pueblo judío, que ellos están esperando a un líder político para que solucione los problemas actuales. Momento, sí. Miren, también en Apocalipsis 3:15 lo describe como la duración de la autoridad del anticristo. Apocalipsis 13:5, sí. La autoridad del anticristo para gobernar, perseguir y blasfemar. Miremos a ver qué dice Apocalipsis 13:5. A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Amén. O sea, ahí está bien claro. 42 meses, si usted hace la conversión, son 3 años y medio. Bueno, vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a leer Daniel 12, del 8 al 13. Dice: oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean
los que esperen y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Amén. Bueno, la verdad es que esa frase que dice Daniel, dice, y yo oí, mas no entendí, pues yo creo que eso es algo que nos consuela, ¿no? Daniel no entendió todo, tampoco aún cuando él lo está escuchando allí de primera mano. Esa duda de él de cuál será el fin de todas estas cosas, quizá Daniel pues hizo esa pregunta porque él estaba ansioso, ¿no? Pues ya que él entendió que tal terrible iba a ser como ese tiempo de angustia, iba a ser muy difícil, muy doloroso. Muy duro. Porque acuérdense que cuando Daniel está orando, él cuando empieza, si recordamos hacia atrás, cuando él empieza a orar, preguntándole al Señor es cuándo se van a acabar los 70 años de el exilio. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Está creo que el capítulo 7. Y entonces el Señor le dice, mira, los 70 años no se van a acabar, todavía van a faltar 70 semanas, que son las 70 semanas de Daniel, que se cumplen 69 y está pendiente una, que es la última semana, esta de los 7 años y medio, o sea, de los 7 años, perdón. Entonces, lo que Daniel le está diciendo, pero entonces, o sea, tras de que estamos en exilio, va a venir un tiempo más difícil. Sí, porque es que todavía necesita, o sea, lo que el Señor está haciendo es algo más profundo que simplemente liberarlos de un cautiverio. Porque lo que Dios hace, no solamente con Israel, sino con el mundo entero, es la reconciliación de Dios con el hombre, que es algo demasiado importante, más importante que salir uno de la cárcel o del exilio, o que le quite el Señor el cáncer a uno, o que si de pronto uno tiene una necesidad de cualquier cosa, o que le quite las deudas, o que le quite cualquier cosa. Es mucho más importante la reconciliación, porque las cosas de aquí de la tierra son temporales. O sea, ¿de qué me sirve a mí si yo estuviera enfermo? Que gracias a Dios no lo estoy. ¿De qué me sirve a mí si el Señor me sana de alguna enfermedad, si después me voy a morir y me voy para el infierno? Y no está reconciliado con Él. No estoy reconciliado con Dios. Entonces, la reconciliación con Dios era más importante que el sacar al pueblo del exilio. ¿Sí? Por decir algo, porque de pronto uno con los ojos naturales, uno lo que desea o lo que anhela es lo que está necesitando en el momento, lo que está deseando materialmente, físico, inmediato de lo que hay ahora. Pero lo que soluciona a Dios es un problema más de fondo, es un problema que va a transcurrir por la eternidad, porque cuando Dios viene a este mundo, Jesucristo, hombre, viene y muere por los pecados. Recordémonos que nosotros estábamos separados de Dios desde el huerto del Edén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a su hijo para que vaya a la cruz sin pecado, sin tener que morir por los pecadores. Y cuando él muere en esa cruz que no era para él, esa cruz estaba preparada, ¿sabe para quién? Para Barrabás. Y escuchaba un pequeño video de un actor colombiano que hablaba de eso. Y él decía que Barrabás, la palabra Barrabás, quiere decir en el hebreo hijo, y Barrabás Dios, entonces era hijo de Dios. Entonces como que esa cruz era para los hijos de Dios. Y resulta de que él, en reemplazo de Barrabás o de los hijos de Dios, digamos lo que todos nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, entonces esa cruz era para nosotros y no para él, pero él va a la cruz, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos estar limpios con su sangre y poder presentarnos ante el Padre sin necesidad de estar alejados de él. Él hace el puente, hace algo maravilloso, porque es que nosotros no teníamos salvación, no había ninguna salvación, por más que uno se quiera portar bien, por más que uno quiera
hacer lo que sea, uno siempre va a pecar, uno siempre va a dejar de hacer cosas que tenía que hacer, muchas veces va a pensar cosas malas, va a hablar cosas malas, va a hacer cosas malas, o sea, nosotros no teníamos oportunidad. El único chance era a través de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, este problema que Dios viene a sanar, a salvar, era más profundo que los 70 años de que se cumplieran los 70 años del exilio y que quedara el pueblo de Israel. Imagínate qué tal que el pueblo de Israel, ok, se cumplieron los 70 años, el Señor cumple, lo saca ahí, pero resulta que no tiene ninguna salvación. Entonces, ¿qué pasó? No, pues se perdió la plática. Sí, porque es que definitivamente no es tan importante y muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por las cosas materiales, por tener una casa, por tener un carro, por salir de la enfermedad, por conseguir esposa, por arreglar el matrimonio, porque los hijos se sanen o pase cualquier cosa, obedezcan. Que, mejor dicho, todas las cosas que nosotros estamos preocupados son cosas que se van a quedar aquí. No es que uno se tenga que volver muy espirituofláutico, no, pero de todas maneras uno tiene que ser consciente de que todas las cosas que a veces nos preocupan, dentro de 50 años, 20 años, 10 años, ya no va a tener ningún problema. Qué tremendo. Mira los presidentes que han habido en todas las etapas, los que se han muerto, fueron presidentes en un momento dado, tuvieron ese momento de gloria. ¿Dónde están ahora? Todas las personas que están en el pasado. Entonces, nosotros estamos aquí por un momento, por un tiempo nomás, unos 80, 90 años, a lo mucho, y los que mejor les ha ido o van a estar más de 80 años, pero normalmente uno está por 80 años aquí. Esto es como cuando uno está haciendo una fila para hacer una demostración, ¿sí? Como que vamos a hacer una demostración, entonces estamos en la fila, entonces, le tocó el turno a usted, entonces va uno a hacer la demostración y ahora se que va al otro, entonces viene la de generaciones nuevas, o como lo describió una persona en un tren, ¿no? Que era un tren que iba muy lejos y en cada parada se bajaban unas personas y se subían otras. Entonces, así más o menos también es la vida. Y en esta vida, lo más importante es asegurar ese futuro, esa estadía con Dios. Por eso es tan importante estos estudios. Por eso es que mucha gente no le interesa esto, porque la gente está preocupada más en conseguir o por lo material que por un estudio que lo puede ayudar a una persona a solucionar el problema de la eternidad, el solucionar el problema de distanciamiento entre Dios y nosotros. Así es. Miremos que hay algo bien interesante en estos últimos versículos, y es que cuando el ángel le dice a Daniel, anda Daniel, la palabra aquí anda literalmente es vete, es decirle vete Daniel, pero no con ese significado físico de irse. El ángel más bien le estaba diciendo a Daniel que apartara mentalmente, que se apartara en cuanto a los interrogantes. Más detalles se revelarán después, pero Daniel debía estar ya satisfecho con lo que Dios le había revelado hasta ese momento, ¿verdad? Incluso para nosotros son difíciles de entenderlo, hemos estado diciendo, porque creemos que este periodo de esos 7 años, o sea, esa última semana de Daniel, que son datos que pues analizamos, ¿no? Con nuestra mente y según nuestro discernimiento, pero solo en el tiempo en que sucedan las cosas se va a dar a entender bien clara esta profecía. Pues estas palabras dice que están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel debe apartarse mentalmente de esos interrogantes, porque la revelación de todas estas cosas no llegará sino hasta el tiempo del fin. Hasta entonces hay un sentido en el cual estas profecías, ya sabemos, están, la palabra lo dice, están cerradas y selladas. Lo hablamos la otra semana, ¿no? De lo que significaba el sello en algo. Y mira que es bien importante lo que tú dices, porque es que lo que nosotros podemos ver, uno mira estudios de Daniel y uno ve diferentes estudios de diferentes personas y muchos dicen determinadas cosas diferentes a las que de pronto nosotros decimos, algunos parecidos o igual a lo que nosotros hemos creído a nuestra doctrina o como lo hemos visto nosotros en nuestra mente, en nuestra limitada mente. Entonces,
nosotros simplemente estamos dando como pautas, y lo decíamos la semana pasada también, ¿no? De que nosotros creemos o entendemos o discernimos esto de esta manera, pero no sabemos, ¿sí? Solamente cuando pase lo que viene es el futuro, nos vamos a dar cuenta verdaderamente cómo son las cosas. Dios nos da unas pinceladas, unas señales, unas estas, como para que nosotros entendamos un poco, pero no sabemos exactamente a la perfección lo que es el tiempo. De pronto las anteriores profecías, quizás cuando estaban determinadas con el tiempo por ejemplo, la venida del Salvador, ¿sí? El Mesías, que se le va a dar muerte al Mesías, ahí se hablaba de un término ya definido. Ahí sí se sabía el tiempo porque estaba dado de que en el momento en que se empezara la reconstrucción de Jerusalén y el templo, de ahí cuente 483 años. Pero yo me imagino que para ellos en ese tiempo también estarían en la misma ciudad de nosotros. No, sabes que no, porque si no los Reyes Magos no hubieran ido para esa época. Y los Reyes Magos venían del Oriente y eran personas que eran, digamos, se cree que ellos eran discípulos de Daniel, y ellos sí tenían presente la fecha más o menos de cuándo iban a ser el Salvador. O sea que no era tan oculto, y eso lo hemos hablado y lo hemos dicho, de que para los judíos eso va a ser piedra de tropiezo cuando ellos digan, no, es que nosotros no teníamos claro cuándo iba a venir el Mesías. Entonces van a decir un momentico, que sí había gente. De hecho, también Zacarías, que estaba ahí, dice, gracias a Dios que me permitió ver a esto, porque Zacarías le había pedido al Señor que por favor no lo dejara morir hasta que no viera al Salvador. Entonces, cuando él ve al niño, cuando lo llevan al templo a presentarlo, inmediatamente él habla de eso. O sea, él está diciendo, gracias Dios porque me permitiste ver esto. Entonces, sí se sabía del tiempo, sí habían escritos, y esto de Daniel era muy preciso porque tenía un tiempo exacto, o sea, era preciso. Desde esta época, o sea, desde que llega... Incluso hasta los nombres de los gobernantes. Exacto. Incluso, mira, ¿te acuerdas que dice, desde que Nehemías llegó, empieza a contar 483 años? Hicimos la cuenta más o menos. Lo que pasa es que es difícil por el tiempo lunar de los judíos, que ellos, con el tiempo lunar de nosotros tenemos un tiempo solar, los años de ellos son menos que el de nosotros, entonces hay un enredo un poquito en esta situación, pero sí había un aproximado de cuánto era el tiempo de la llegada, y los Reyes Magos nos confirman eso. Entonces es diferente a esto, pero esto sabemos que va a pasar en los tiempos finales, que hay señales. El Señor dice, mire, la gente sabe cuándo va a llover y se prepara porque dice, uy, se está oscureciendo, está tronando, va a venir lluvia. Lo mismo dice acá, las señales del fin son, por ejemplo, lo que dice Jesucristo, y más adelante lo vamos a leer, que él da pautas y dice, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, cuando uno ve que está pasando esto, por eso es que muchas veces las personas han creído que la parte, cuando Antioquio Epifanes vino, creían que ese era el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es que se estaban presentando esas señales. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque nosotros, cuando nos damos cuenta del tiempo pasado, cuando dio el tiempo pasado sí era esa actitud, pero ahora tenemos digamos, el dato de los 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, pero no sabemos cuándo. Exactamente. Bueno, después sigue diciendo el ángel a Daniel, muchos serán limpios e emblanquecidos y purificados. Esta es otra predicción, lo cual era futuro para Daniel, ¿no? Porque este decreto de purificación es únicamente posible después de la obra de Jesús en la cruz. Claro, porque ahí cuando el ángel le dice muchos serán emblanquecidos, o sea, eso solamente y purificados, esto solamente es por medio de la sangre de Cristo. Porque los sacrificios de los animales, o sea, lo que era la propiciación que se hablaba en el antiguo pacto, era muy diferente al sacrificio de Jesús en la cruz, que fue la expiación. Y la diferencia es que la expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados. Completamente.
o cubiertos para siempre, ¿no? Y la propiciación habla del apaciguamiento, como del pañito de agua tibia, ¿no? De la ira o del enojo de la parte ofendida, ¿no? O sea, de Dios, como momentáneo, algo. Claro, en el Antiguo que... Testamento cuando se llevaba un cordero al sacrificio, eso era como, ok, voy a esperar, pero el pecado no está perdonado, o sea, está aplazado, digámoslo así. Va a darle un tiempo más, vamos a esperar a ver cómo es la movida, pero no, el cordero no desechaba el pecado completo, simplemente era como una retención, y tú lo diste ahí muy claro, era como aquietar un momento la ira o el momento del juicio. Esperen un momentico, hacemos aquí, okay, pero sigue el pecado ahí vigente, ahí está la cuentica, exacto. Mientras que el sacrificio de Cristo es la expiación, o sea, completamente total. O sea, a mí ya no me pueden acusar por ninguno de los pecados del pasado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por ellos, entonces, ya están perdonados. Cuando yo a veces el enemigo le trae los pecados a la mente, y entonces el Señor le dice uno al Señor, perdóneme otra vez por el mismo pecado. Y dice, ¿qué pecado me estás hablando? O sea, ya no hay ningún pecado. Bueno, después el ángel sigue diciendo, los impíos procederán impíamente. Más específicamente diríamos que esta predicción tiene que ver con el fin de los tiempos, cuando la maldad abundará más que nunca, como con el anticristo y su gobierno. Pero una innumerable multitud dice que también será salvada, como es visto, como nos lo dice Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice así: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Tú estabas hablando ahorita de algo que Jesús estuvo hablando de los hechos finales, cuando hace mención a lo que está escrito precisamente en el libro de Daniel, a lo que está profetizado para el fin. Para entender mejor todo esto, vamos a leer Mateo 24, del 15 al 25. Dice así: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no le crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Yo creo que con más claridad no se podría hablar como lo hizo Jesús en este capítulo de Mateo, porque claramente aquí está corroborando lo que Daniel ha escrito acerca del anticristo, lo que hemos estado estudiando, que quizás se haga pasar por el Mesías para engañar a muchos, para poder convencer y vivir ese primer periodo de paz, para ofrecer esa pacificación del mundo y después traer ese periodo de abominación, de persecución, que es llamada la gran tribulación. Tremendo, porque como lo explica Jesús es mucho más claro.
Cuando Jesús dice todo lo que va a acontecer, está corroborando lo que dijo Daniel. Y aparte de eso, hay algo que el anticristo va a tener la posibilidad, el Señor se lo va a permitir de que haga señales milagrosas, ¿no? Entonces, por eso es que el anticristo va a tener esa credibilidad de parte del pueblo judío y de muchas personas, porque él va a asombrar con esos milagros, con esas señales y prodigios. Por eso el Señor dice, ojo con esto, cuando digan, aquí está el Mesías, huyan, no crean, porque es que se van a presentar muchos y van a hacer señales y prodigios. Y eso es lo que profetiza el mismo Jesús, sabiendo de que Dios le va a permitir a este hombre para que él haga sus prodigios. Dirá uno, pero ¿por qué? ¿Por qué permite Dios eso? Porque es que Dios nos ha dado la palabra de él para que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Cuando uno hace estos estudios y cuando uno está consciente de lo que va a suceder hacia el futuro, lo que el Señor dice, pues hombre, uno va a tener mucho más cuidado. De pronto, si se llega a presentar otra persona, otro Mesías como este, haciendo señales, uno va a dudar porque va a decir, ojo, que el Señor ya vino, el Señor nos advirtió y nos dijo esto para que no caigamos en esa trampa. Exactamente. Pero Él permite para que las personas que no conocen esto, pues hombre, desafortunadamente nadie puede decir, no, es que yo no tuve la oportunidad de aprender, o no sabía que decía eso. Pues bueno, nosotros, perdónenme, pero pues nosotros somos piedra de tropiezo para muchas personas, porque de pronto muchas personas van así, pero a mí nadie me habló. Dije, no, es que mira, acuérdese que había unos videos, unos audios, hemos tenido una iglesia, muchos de los que predican también son piedra de tropiezo, porque no van a poder decir eso. Dios es justo y va a decir, no, hubo personas que hicieron esto y esto y esto y esto, y ustedes no quisieron, por estar viendo televisión, por estar haciendo una cosa, por estar trabajando, por estar ocupándose de cosas que definitivamente se van a quedar aquí. ¿De qué le sirve a uno una casa de 5, 10, 15 millones de dólares el día que muera? De nada. Bueno, y miren, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Eso es lo que dice en la última parte. Dice que desde ese momento, o sea, desde que se quite el sacrificio, acuérdese, va a venir, es que hay cosas tan adentradas ahí que uno ¿cómo se dice? Implícito. No, como tan escondidas ahí, porque hablan de un sacrificio. En este antiguo no hay templo, pero sí va a haber un templo, el tercer templo en Jerusalén, y incluso ya está todo, inclusive el efod y toda la vestidura del sumo sacerdote, y ya está todo listo para hacerse en cualquier momento. Entonces no falta sino el pacto que se haga para que el templo sea liberado, que el sitio se haga el templo y se empiecen a hacer sacrificios. Entonces, cuando ya el anticristo saque las garras y diga, no señores, que aquí voy a hacer esta abominación, desde ahí empieza a contar 1290, o sea, 3 años y medio, porque ahí en ese momento empieza el tiempo de la gran tribulación. 3 años y medio de gran tribulación que el mismo Jesús le acabó de decir. Es una sorprendente profecía, ¿no? Y muy específica, tú lo decías. Daniel dijo que desde el tiempo de la abominación desoladora, simplemente podríamos apuntar en el calendario ese final de todas las cosas, 1290 días. Amén. Por ejemplo, bien claro. Exacto, ahí sí está claro. En el momento nosotros no vamos a estar. ¿Por qué? Porque también hay una promesa que dice que el Señor va a venir por su iglesia, por su novia, por nosotros antes de este tiempo de tribulación. Nosotros vamos a pasar tiempos difíciles porque dice el Señor en Mateo 24, estúdielo, léalo despacio. En Mateo 24 el Señor dice, y van a venir estas señales y aún no es el fin. Y van a ver, no es el fin. O sea, nosotros vamos a ver parte de esos momentos tan difíciles. Pero cuando, no la gran tribulación. No, y ni en la gran tribulación, ni de pronto el tiempo de paz. Quién sabe si nos vayamos antecito. El caso es que para las personas que vayan a estar en ese tiempo, se van a dar cuenta. Si de pronto usted está en ese tiempo, apenas haya la abominación, cuente 1290 para que llegue el fin de los tiempos.
El fin de la iglesia es muy diferente al fin de los tiempos de este mundo. El fin de la iglesia es cuando el Señor venga por nosotros en el rapto, porque la iglesia, su novia, será dice en primera de Tesalonicenses 4, dice, y los que estemos en este momento seremos arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos aquí en la tierra seremos arrebatados y llevados a una nube y vamos a estar de fiesta por 7 años. Ese es el fin de la iglesia. Ahora, el fin de esta era o de los tiempos para que venga el reinado de Jesucristo es precisamente 7 años después, que es 290 días después que va a venir el Señor a este mundo otra vez, por segunda vez, va a acabar con la bestia, va a poner en cárcel al enemigo, al Satanás, lo va a poner en un abismo, en una cárcel de abismo, y a todos los secuaces los va a acabar y se va a acabar la maldad y va a venir el primer juicio de las naciones vivientes que están ahí. O sea que ahí se acabó todo porque ya viene el reino milenial donde Cristo va a reinar con nosotros, porque nosotros vamos a venir con él y vamos a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Y después de esos 1000 años el enemigo va a ser suelto, va a engañar a muchos de los que estén vivos en esa época, no a nosotros, sino a los que estén vivos. Va a venir la guerra de Armagedón y ahí es donde va a llover fuego del cielo, se va a terminar el enemigo y se va a ir para el infierno. Viene el juicio final, que es el gran juicio del trono blanco, que lo llama Apocalipsis, y en ese juicio del trono blanco dice que el que no esté inscrito en el libro de la vida, entonces será enviado al infierno junto con Satanás, donde van a estar por la eternidad pasando trabajos. Mucha gente dice, ay, el Señor, si el Señor es bueno, el Señor no va a mandar a nadie al infierno. No, el Señor no va a mandar a nadie al infierno. Uno mismo es el que se va al infierno. Compra el ticket. Claro, porque es que él ya mandó la tabla de salvación a Jesucristo. Si nosotros, es como cuando uno está en un desierto y uno le brinda agua a la gente y dice, aquí está el agua para que no mueran de sed. Este es el agua. Y la gente no quiere ir, entonces se murieron de sed. Entonces, ¿pero por qué? Pero tan malo. Ahí estaba el agua. Lo mismo Jesucristo. Ahí está la tabla de salvación. Todavía, si usted no ha recibido a Jesucristo como mi Salvador, es tiempo. Todavía tiene tiempo, está vivo. Decídelo hoy. Dígale al Señor, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido toda mi vida lejos de usted. Me arrepiento por todas las cosas que yo he hecho malas. No tengo palabras como decirlo, perdóneme, yo lo invito, lo recibo a usted como Dios y Salvador, recibo el sacrificio que usted hizo en la cruz por mí y anote mi nombre en el libro de la vida, y en eso, haciéndolo de corazón, confesándolo con la boca y creyendo en el corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y va a tener el tiquete para que usted antes de la gran tribulación o de estos 7 años, usted sea raptado y sea llevado a las bodas del Cordero, donde vamos a estar todos allá celebrando por 7 años. Las bodas judías se celebraban 7 días en esa época. Acuérdense, para Dios un día es como en esto que estamos hablando, no, pero hablamos en esto de las semanas, que son 70 semanas, son 7 días, o sea, semanas de 7 años, ¿sí? Entonces, vamos a estar esa semana de fiesta, celebrando 7 días o 7 años, o la semana entera en el cielo, mientras que aquí va a haber los 3 años y medio de paz en la tierra, y después viene la abominación y vienen 3 años y medio o 1290 días de lo que es la gran tribulación, donde dice el Señor, ay del que esté aquí, ay de la mujer que esté embarazada, que ay, ojalá que sea la vida en tiempo que no sea en invierno, porque va a ser muy difícil. Entonces, es la oportunidad que Dios nos da, así que... Sí. Ahí está. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del libro de Daniel. Les repito, si este estudio ha sido de bendición para su vida, no se quede con él. Compártalo, envíelo, hable a sus amigos, a sus familiares de esto.
y podamos juntos, ¿no? Poder salvarnos, salir de, no quedarnos a vivir esa gran tribulación. Claro, porque es que Dios ha dado la tabla de salvación, Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya depende de nosotros si lo queremos hacer o no. Y ojalá muchas personas pudieran leer, escuchar estas palabras y ojalá se pudieran beneficiar. Lastimosamente son muy poquitos los que ven esto. Da tristeza a veces las vistas que tienen los programas, pero pues nosotros lo hacemos con el mayor amor, con el mayor cariño para que no solamente ustedes, sino también nosotros hemos aprendido mucho. Más adelante de pronto vamos a hacer el estudio de Apocalipsis, no para que lo vea alguien o para que vea alguien que sabemos, no, sino porque ya conociendo a Daniel es más fácil entender todas las cosas de Apocalipsis, donde también se enlazan con el libro de Daniel. Pero eso será más adelante. Por ahora vamos a seguir colocando otra vez el estudio de Romanos por un tiempo y después miramos a ver cuando Dios nos dé la fortaleza, nos dé un discernimiento para hacer un estudio bien profundo del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Amado Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, por habernos permitido haber podido estudiar este libro, Señor, esta bendición, esta joya del libro que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra, para que nosotros podamos entender, Señor, cómo son los tiempos, cuándo es que tú vas a venir, Señor, por segunda vez, cuándo es que van a pasar tantas cosas que van a ser difíciles, Señor, pero tú las has dejado plasmadas en tu palabra para que no nos coja por sorpresa a nadie, Señor. Así como tú anunciaste tu primera venida aquí, este mundo, Señor, y a muchos aunque conocían de memoria la palabra tuya, Señor, no entendieron los tiempos, no entendieron y no pudieron captar, Señor, esto que tú querías que ellos tuvieran presentes, simplemente por la religiosidad, por la apatía, por estar pensando en otras cosas, Señor. Hoy estamos viviendo en un mundo igual, alejado, un mundo que no le interesa las cosas espirituales, pero de todas maneras, Señor, esta es una herramienta poderosa para que muchas personas puedan escuchar de ti, Señor. Yo bendigo a cada persona que nos ha seguido, que ha estado en todos estos capítulos, Señor, en este estudio. Yo te pido que lo bendigas, que le ayudes, que fortalezca su vida, Señor, que pueda aguardar, atesorar toda esta palabra en su corazón, Señor, y que su vida sea de mucha bendición y que pueda tener una vida tranquila, en paz, de esperanza, sabiendo de que algún día nos iremos a tu presencia gracias a que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Yo los bendigo a todos y te pido de todo corazón que nos bendigas el resto del día. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una fabulosa semana. Bendiciones para todos. Bye.